se nos pide determinar si cada enunciado o pregunta representa multiplicación o división. Para la pregunta A, ¿cuántas copias de 12 hay en menos 36? A. Determine cuántas copias de positivo 12 hay entre 36 que debemos dividir. El cociente es negativo 36 dividido por positivo 12. Nuevamente, esto es preguntar cuántas copias de positivo 12 están en 36. Debido a que tenemos un negativo dividido por un positivo, el cociente es negativo 3. No se nos pide que determinemos el cociente. Necesitamos reconocer que la pregunta representa la división y, por lo tanto, colocamos A en el cuadro de división. Para B, la declaración es el producto de 6 y 8. El producto representa multiplicación. El producto de 6 y 8 es 6 por 8, lo que equivale a 48. Colocamos la B en el cuadro de multiplicación. Para C, tenemos el cociente de negativo 12 y negativo 3. Un cociente es el resultado de dividir. Para C, el cociente de negativo 12 y negativo 3 es negativo 12 dividido por negativo 3. Y un negativo dividido por un negativo es igual a positivo. Negativo 12 dividido por negativo 3 es igual a positivo 4. El cociente de positivo 4 significa que hay 4 copias de negativo 3 en negativo 12. Colocamos C en el cuadro de división. Para D, nosotros tener 18 negativo sobre 9. Bueno, negativo 18 sobre 9 y forma una fracción. Barra de A fracción significa división. Esto es igual a negativo 18 dividido por 9. Un negativo dividido por un positivo es igual a un negativo. Este cociente es negativo 2. Esto significa que hay lo contrario de 2 copias de 9 positivo en negativo 18. Colocamos una D en el cuadro de división. A continuación tenemos E. El E 85 veces 5. Veces significa multiplicar. Entonces 85 veces 5. 85 veces 5 es igual a 425. Y colocamos E en el cuadro de multiplicación. Para F, observe cómo tenemos 8 y luego entre paréntesis negativo 12. Esta es una forma de representar la multiplicación. Entonces, para F, tenemos 8 y luego paréntesis negativo 12. Esto es equivalente a escribir multiplicación como 8 veces negativo 12, y 8 veces negativo 12 es igual a negativo 96. Colocamos F en el caja de multiplicación, luego tenemos G. ¿Cuántas veces el negativo 2 entra en negativo 6? Esta pregunta se responde usando un cociente. Si queremos determinar cómo muchas veces negativo 2 entra negativo 6, necesitamos determinar el cociente de negativo 6 y negativo 2. Negativo 6 dividido por negativo 2 es igual a positivo 3. Un negativo dividido por un negativo es igual a positivo. Esto también nos dice que hay 3 copias de negativo 2 en negativo 6. Colocamos G en el cuadro de división y finalmente para H. Tener 8 negativo multiplicado por 4 negativo que es negativo 8 veces negativo 4 que equivale a positivo 32. Colocamos H en el cuadro de multiplicación. Espero que hayas encontrado esto servicial.